Hola, muy buenos días. ¡Ajo! Bienvenidos una vez más a estos episodios de Plantas Ancestrales y algo más. Nosotros somos Armenta Ceremonial y estamos al servicio de la transición y la apertura de la conciencia a través del uso de las plantas medicinales, de la música, de la meditación y otras cosas más. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. E Iván Medina. Hola, buenos días. Yo soy Lauren Macías y vamos a retomar uno de los temas que nos preguntan más y causan más curiosidad en las personas que nos siguen, y es de las plantas de poder. Vamos a hablar algunas generalidades, algunas diferencias y algunas similitudes, y si tienen dudas o preguntas, con mucho gusto estamos a su servicio para poderlas contestar. Fíjate que hablando de las plantas de poder, me remonta a Carlos Castaneda de alguna forma, que fue, de hecho, el término como plantas de poder literariamente lo introduce él. Lo introduce él con su maestro don Juan Matus, y él se refiere al peyote, que se le conoce en realidad a la ceremonia del peyote como el jicuri. También habla de humito, que es una combinación de varias plantitas secas de tabaco, junto con el tabaco. Otra de las plantitas de poder a que él se refiere es el toloache, y te lleva a ese mundo mágico y misterioso, ¿no? Junto con don Juan Matus, porque de hecho narra una experiencia que él tuvo la primera vez con él. No se sabe en realidad qué es, porque lo que tenía don Juan Matus es que era muy reacio para transmitir el conocimiento como tal, y lo como que era más práctico. Exacto, ¿no? Como su enseñanza era hazlo, ¿no? Sí. Ahora prueba esto. Y ya después, sucede. como de unos 5 años, te digo qué fue lo que te di. Entonces, no se sabe si en realidad le dio peyote o le dio ayahuasca, que la gente estudiosa del tema se inclina más por la ayahuasca, por la textura. Por la textura que del brebaje que él toma por primera vez, porque bueno, a final de cuentas el peyote, cuando él lo narra, pues sí menciona los gajos, Sí, y dice que es un líquido, ¿no? No es bebido. Es en gajos. Y él habla del brebaje que pues, yo tomé, lo que él me dio, conocida como la famosa totumita, ¿no? Y digo, pues, no te explica exactamente qué fue, si comí, tomé, o fue esto, fue realmente, ¿qué tal si ni siquiera ni ayahuasca fue? Fíjate Sí, que no se sabe. hablando de don Juan, sí era como muy práctico en el sentido de que a lo mejor la planta no era realmente lo importante, ¿no? Sino la enseñanza, el camino y la experiencia que vivías a través del uso de esa planta, el conocimiento que adquirías, ¿no? Fíjate que acabas de dar un punto así súper importantísimo, ¿no? Porque en el caso específico de él, como Carlos llega con una mirada así, netamente con una lupa en el ojo, y su mirada es netamente científica. Entonces, no existe otra cosa que no sea comprobación, hipótesis, experimentación, esto y esto, método científico, mis notas de campo y esto. Entonces, a la postre, él le dice, por eso tuve que agarrar este camino como un atajo y empezarte a dar a ti plantas de poder para enseñarte que había otro mundo, no nada más ese, ¿no? Pero bueno, creo que hay varias plantitas de poder a las que nosotros nos hemos referido. Fíjate que ahorita que dices que probablemente no pudo haber sido jicuri, yo sé que... Bueno, por experiencia sé que se tiene que masticar y pues ingerir de esa forma, ¿no? Pero también he escuchado que ya lo usan como sí en brebaje, pero como que licuado, le echan, ¿no? que le echan chocolate, Era lo y que te hacen iba a como decir. un té. De hecho, hay varias formas de ingerir el jicuri. La más, para uso ceremonial hay ciertas formas correctas que según el protocolo y según la ceremonia debe de ser de cierta forma. Sin embargo, también el jicuri se puede conservar
en Miel. aguardiente. Aguardiente. O sea, lo parten en cachitos, lo guardan en aguardiente, se puede conservar en miel y también lo preparan en chocolate. Entonces, digo, uno no sabe qué rayos, pero su primera experiencia fue genial y sí me gustaría remontarme a esa experiencia porque resulta que cuando él la toma por primera vez, Carlos, no le dice, no lo prepara adecuadamente en el sentido de que le da toda la teoría en cuestión del uso ceremonial de la planta, precisamente para que su ojo crítico le permitiera a él tener una experiencia como con menos prejuicios. Entonces lo prepara en el sentido de que si en efecto va sin comer, sin esto, sin lo otro, guardando ciertas condiciones que debes de guardar, y que cuando él la toma dice que bueno, empieza a sentir los escalofríos, empieza a sentir pues muy raro. Sí. Pero él toma eso porque, fíjate, Matos no llegó, Castaneda dice, a ver, siéntate, te voy a traer un preparado. Dijo, lo voy a cansar, lo voy a llevar al monte a caminar, dar vueltas, quién sabe si le rodeó tantas veces, ya todo cansado, porque hasta le pregunta, ¿usted cuántos años tiene? Y él le contestaba, no, pues yo tengo los años que yo quiera tener, porque tiene que desaprender, ¿no? De dejar de cuestionar, es que ya estoy cansado y porque tengo tal. Dijo, tú sube y ya, pero ya cansado, como una vez me comentaste tú, cansado, sediento, con hambre, órale, tómale no, pues sí, viajas a todos esos lugares. Fíjate que eso es algo que podríamos decir que es símil en todas las ceremonias y las plantas de poder, ¿no? Esta parte de la preparación sí es el importante. Una de las cosas es el ayuno, ¿no? ¿Y por qué es necesario el ayuno? Porque en primera nuestro estómago viene limpio y usualmente uno de los síntomas de estas plantas ancestrales de poder es que probablemente te puede caer mal al estómago, ¿no? Generar dolor estomacal, algún malestar o incluso hasta vómito. Y si tu estómago está, digamos que lo más limpio posible, pues ese vómito es menos, ¿no? Es menor cantidad, menor ocasión y demás. Además que si llevamos un ayuno prolongado, lo que va a suceder es que lo que sea que ingeramos en ese momento, tu estómago lo va a digerir rapidísimo, ¿no? Gracias por darme algo de comer. Lo absorbe inmediatamente o más rápido, en un proceso más rápido, y vamos a lograr el efecto antes de que se vaya a producir un vómito, si es que pasa, ¿no? Entonces esa sería una de las similitudes, y obviamente si lo cansa, habíamos visto que también una forma de llegar a los estadios de conciencia acrecentada, pues el ayuno prolongado entre la sed, entre no comer y entre el cansancio. No sé si recuerdan que algunas de las historias de estas plantas de poder, de cómo fueron halladas o encontradas, la mayoría coincide en que fueron personas que en su momento pues pasaron mucho tiempo, pero ahora sí mucho tiempo, mucho tiempo de personas que sin comer, sin tomar agua, y están en este estadio de casi ya a punto de... Que normalmente son con lo que literariamente la gente lo confunde con espejismos. Entonces, haz de cuenta que una persona va caminando varios días por el desierto del Sahara, vamos a pensarlo así, y ve un espejismo y ve un oasis, y ve palmeras, agüita y todo lo demás, pero en realidad es el cansancio extremo que te está llevando a liberar cierto DMT para que puedas tú poder ver eso, ¿no? Pero creo que también otras cosas que se busca con el ayuno es la desintoxicación del cuerpo, ¿no? Entonces hay que tener cierta dieta especial para desintoxicar al cuerpo y nosotros presentarnos ante las plantas de poder, sea cual sea, lo más purificado posible, ¿no? Sí, hasta se me está ocurriendo cuando haya otra ceremonia, cítalos. ¿Cansarlos? Véngase de allá, véngase caminando. Ya es manda, incluida. Sí. Para que ya venga cansados y hambrientos. Manda incluida, sí. 20 kilómetros, por favor, sin tomar agua. Ajá, sí. Y sí, como dices tú de las visiones, cierto, porque así fue con la del Hikuri, que fueron a buscar alimento a su pueblo porque tenían una sequía. Y estas 5 o 6 personas más, no sé, lo recuerdo, vieron el venadito azul y que les con la pata rascaba y estaba y encontraron el peyote.
¿Y qué hicieron ellos? Vámonos al pueblo, ¿qué es lo que encontramos para comer? Y no, pues todo el pueblo ahí andaba hambriento y, Y después contento. y después ya todos felices, pues es que ya vieron la manera de cómo conectarse, porque una de las similitudes, como dices tú, similitudes que hay, también es esa conexión, esas entradas, esos portales que uno abre y que puede alcanzar a ver con la percepción acrecentada. Es también algo de que hay de lo mismo, y como comentamos, de distancias tan largas y se cuentan las historias que, oye, es que yo lo vi. Sí, ¿cómo crees que lo viste si tú estás hasta allá, yo hasta acá? Y es lo mismo, o sea, casi todos cuentan las mismas historias de lo que ven. Y fíjate que hablando de eso, percepción acrecentada es otro término también acuñado por él. Ah, sí, O sea, cierto. ese término también es otro término también acuñado por Don Juan, literariamente por Carlos Castaneda, ¿no? Esa percepción acrecentada, que ya posteriormente hablaremos de eso. ¿Ok? Bueno, esa también es una similitud, ¿no? En el sentido de que nuestros sentidos se van a exacerbar. Vas a escuchar hasta el mínimo aleteo de los mosquitos y demás, por lo tanto la música, pues estás en total percepción, ¿no? De recibir toda esa magia de que también incluye la música en una ceremonia. También es que vas a percibir los sentidos, los olores, el sabor, todo va a estar súper acrecentado, ¿no? En el sentido que yo de verdad siento así como si me estuvieran abanicando exactamente enfrente, cuando definitivamente no tenemos nada, ¿no? Fíjate que esta sí es una experiencia propia, que la primera vez que yo tuve un encuentro cercano del tercer tipo, un encuentro cercano con este tipo de plantas fue con los Niños Santos en Huautla de Jiménez, Oaxaca, con la hija de María Sabina. En ese momento, fíjate que yo creo que ya estando en el pináculo, había un mosquito. Uh-huh. Y lo escuchaba, pero lo escuchaba así como 100,000 veces, y yo sentía que me ensordecía. Pero lo mágico para mí era que yo sentía el aleteo, pero era un aleteo como si fuera un abanico así Hasta enorme. sentías el aire, ¿no? Sí. Por eso yo sentía así, y que me rozaba y que hacía... O sea, una cosa impresionante, pero en realidad era un mosquito. Entonces, todo psicológico, Pues ya ves, todo eso Castaneda está era exacerbado. Era un perro lo que estaba ahí y él que veía. Bueno, lo que pasa es que en su viaje él dice que veía, ¿qué veía en lugar del perro, según él? Los teriántropes, ¿no? Las figuras, Veía unas figuras sin mucha forma Un perro. que interactuaban con él, y él corría, los quería agarrar, y entonces como que se empezaban a corretear y Sí, todo sí. lo demás, y de repente caía mágicamente agua. Increíblemente caía del cielo agua. Algo mágicamente resplandecía, ¿no? O sea, ¿Qué era? Después lo contaremos. después lo contaremos. Eso ¿Qué? viene en el Eso viene en pausa. eso viene en el primer libro de las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda. Se los dejamos para que Sí, sí, investiguen sí, también, sí, sí, para que que nazca investiguen. esa curiosidad. Pero Ay. sí, esa ¿cómo se dice? De la acrecentación. La Conciencia conciencia acrecentada. acrecentada. Sí, es muy poderosa, porque yo recuerdo también que se escuchaba tan cerca todo eso que dices tú, los mosquitos volar y todo eso, pero no las tenías tú aquí, igual incluso como ella dice, la música. Uh-huh. Yo abría los ojos y hasta pensaba que se sentó el chavo al lado de mí con su guitarra. Sí. Y abría los ojos Sí. y estaba... Fíjate que una vez me pasó también a mí lo mismo. Con los ojos cerrados estaba yo y estaban tocando el pandero, y yo escuchaba el pandero aquí, y de repente lo escuchaba aquí, y de repente acá, y de repente allá, y dije, ¿cuántos panderos son? O sea, no puede ser un solo pandero. Yo escuchaba varios panderos al mismo tiempo. Entonces decía, yo siento que son como 4 panderos.
Pero lo más chistoso era que los 4 panderos estaban cerquitas de mí, así, cerquititas. Y en realidad era un solo pandero, hasta allá, como a unos 4 metros, ¿no? Como a unos 5 o 6 metros. Pero en realidad yo escuchaba varios panderos. Entonces, pasa una disociación, ¿no? Entonces, a mí también me pasó en su momento una disociación. Estos son como similitudes, en varias plantas pasa lo mismo. Pasa esa disociación que aunque estés allá, de hecho, inclusive tú te puedes ver allá cuando tú estás acá, ¿no? Pero hay algo bien importante que hace poco yo te comentaba con algo que te pasó recientemente a ti, que la idea es que en realidad es que la planta en realidad no es el camino, nos enseña el camino, pero no es el camino. Es cierto, sí, es cierto. O sea, la planta no es el camino, nos va a enseñar al camino, nos lleva al camino, pero una vez nosotros estando en el camino, y también te lo dice Castaneda, te tuve que poner las plantas para que llegaras al camino, después ya no lo vas a necesitar, vas a llegar tú solo. Entonces, ya te sabes el camino, ¿no? Ya te sabes el camino. Y el camino, así como tú das la introducción, son varias cosas, que puede ser las plantas medicinales, que puede ser la meditación, el ayuno, la música, o sea, son varias cosas, el cual por medio de ese tú puedes llegar. Por medio de meditación, con música, puedes llegar a una conciencia acrecentada, sí. Por medio del ayuno puedes llegar ahí también, sí. Por medio de las plantas puedes llegar también, sí, pero no es la única forma, ¿no? Entonces, digo, en el caso de, hablamos en este caso de Carlos Castaneda y eso porque es uno de los ejemplos más gráficos y fue, al final del día fue lo que nos empezó, que hubo un boom, gracias a eso, de las plantas psicodélicas, de las plantas de poder, que nos llevó a eso, ¿no? Claro, una de las similitudes, digamos, también es esta introducción, ¿no? De luz, de colores, de movimientos, de formas, que nosotros comúnmente llamamos la pinta, ¿no? Que es este momento en el que tienes tus ojos cerrados y empiezas a ver como esos lucecitas, ¿no? Esas veces como cuando te rascas los ojos fuertemente y está todo oscuro, pero ves lucecitas, o sea, sigues viendo, se empieza así, ¿no? Con esas lucecitas que de repente se van haciendo un poquito más grandes o otros colores o movimientos o figuras y entonces es como digamos como empezamos o nosotros le llamamos comúnmente ya estás entrando, ¿no? Ya vas a empezar a trabajar, ya estás conectando, justamente ya estás conectando porque es como esa introducción, ese caminito lindo que te muestra la planta con mandalas, colores, figuras y demás. Yo diría que una de las diferencias sería un poquito que en la parte de los niños santos yo siento que los colores son como muy neón. Exacto, muy fosforescente. Muy fosforescente. Muy, creo que fíjate que hablando de todas las plantitas, llegando a ese punto, creo que en lo personal, los más neones y brillantes que yo he visto como metálicos son con los niños santos. Sí, como que digamos que la pinta, digamos en esencia es la misma, pero los colores son como muy particulares, ¿no? Tienen como esa esencia particular. Y aparte como que yo ahí he visto de verdad colores que nunca he visto. O sea, que no existen. Sí, me pasa lo mismo. Sí, ok. Sí, a todos. Es una similitud entonces. Ok, entonces ya es como más general. Sí, y esta pinta, está en todos lados, no nada más es el color que se ve ahí, sino también es el movimiento raro que se forma en esta pinta. Como las figuras que se van, como que se van haciendo. ¿Cómo se llama? Caleidoscopio. Como el caleidoscopio. Sí, maravilloso. Pero estas figuras que se ven son patrones que bueno, yo en mi caso cuando yo los vi, yo aprendí y se apagaban, cambiaban de color y yo quería descifrar ese patrón y dije, ahorita va a seguir porque ya conté que uno y después se repite y no. Te cambió la jugada. Como dicen los chamanes que las plantitas son un ser y por lo tanto siendo un ser tienen su propia voluntad, no tienen obediencia humana, ellos hacen lo que, entonces si la planta jugó conmigo, digo, ¿crees que sigue no, mira, ¿cómo ves que te la cambio? y yo sí, porque yo jugaba, yo hasta tornaba los dedos y flashaban y todos, y los movimientos extraños que había en el peyote, es azul, yo lo vi muy
como muy azul. Muy venadito azul. Muy azulado. Sí, muy sí. azulado. Sí, lo vi como azul. Qué oíste, pero se sentía relajado, muy, muy relajado. Por ahí alguien me dijo que no. Si ves un bicho o una mosquita, ni le hagas caso, que nunca me apareció eso. Qué bueno. Nunca me apareció. Lo chistoso es que me dijo, te voy a cuidar también. Y no, estaba más perdida que yo. Dijo, Rayos, no vayas Esa es ahí. una similitud. No regreses, eso no tiene regreses ahí. similitud. Y en los niños santos sí estaban muy metálicos, muy fosforescentes, como si cuando entras al antro y está todo así fosforescente. Exactamente, que traes tu pulsera o que lo Ándale. blanco se ve Y increíble, todo todo lo- brilloso. Y entonces yo me veía a mí todo acá brillando, y como yo traía la guitarra esa, y también la guitarra cada vez que rasgueaba, pues todo se chispaba de colores, bien bonito. Son similitudes, como dices, Ajá, de las plantas. exacto. Pero hay que recordar que todo esto es una similitud en cuanto como a la sintomatología de que empezamos a conectar, Claro. sin olvidar la esencia, que no, esa no es la esencia, nada más ver esos colores, ¿no? No, para ok. nada. Por O sea, es partes. como estoy conectando. Voy a empezar, ¿no? A conectar como es con una parte. Como también puede ser que inclusive no veas nada y simplemente tus síntomas sean físicos, como sudoración, como temblorina, como el estómago, Quieres dar como que a ganas de veces duele volver. una parte de la cabeza momentáneamente, porque todo es momentáneo. Como a veces esa sensación de que tengo frío pero tengo calor, entonces Sí, y estoy sudando. y estás sudando. sí, o sea, como no entendí. Es que tengo frío. Tengo frío, pero estoy sudando de calor, porque así te lo han manifestado, O la ¿no? que ustedes contaron de alguien por ahí, no quise, pues no siento nada. Sí, justo. Eso estuvo muy buenísimo porque decía no siento nada, pero le daba mucha risa. Le decía, es que, a ver, explícame, ¿cómo no sientes nada? Sí, es que no siento nada, pero estás bien. No, es que no siento nada, no siento los pies, no siento las manos, no siento nada. Ok, perfecto. Definitivamente. Entonces vamos bien. Entonces vamos muy bien. Me acuerdo de una vez con una persona que fui también en una de las veces que fuimos, llegaron a preguntarle, ¿no? Oye, hermanita, ¿estás bien? ¿Necesitas otra cosa? Y ella se paró y se le quedó bien y con el dedito así, le agarró la cara y le dijo, ¿tú eres real? Y dijo, ok, sigue trabajando. Creo que vamos muy bien. Creo que vamos muy bien. Entonces, bueno, ahí quiere decir, bueno, de alguna forma sí estás trabajando, ¿no? Pero sí puede ser tanto los síntomas, así como tú los dices de entrada, puede ser lo que se le llama la pinta, que esa es una palabra que se utiliza mucho en las ceremonias, lo que es peruana, colombiana y todo ese Centroamérica. Para denominar que ya estamos teniendo ciertas experiencias visuales, pero también pueden ser netamente físicas. Que son temblores, el vómito o el malestar. Esta parte también de la desorientación, no sí. precisamente que te vayas a sentir así, pero sí te sientes como un poquito inestable, ¿no? Como un poquito, a lo mejor así como mareadón, Como que sientes el suelo que está suave. Sí, es como que las proporciones o las distancias pues no son las comunes, ¿no? Como que te cuesta un poquito como levantarte, quizá caminar y demás, aunque eres autosuficiente. Eso es una particularidad de todas las plantas, eres totalmente autosuficiente. O sea, si uno te pregunta cómo estás, oye, cómo sigues, oye, estás trabajando, eres completamente consciente, pero sí te sientes como así como extraño, ¿no? Mareadón y así. También otra de las cosas de las plantas es la música, ¿no? Esta parte de la música que aunque digamos tiene como ciertas cosas que se ocupan más en ciertas plantas como los instrumentos, no sé, a lo mejor unas son más fuertes, otras son rezadas, o sea, no precisamente que sea como música como tal, como una melodía. Es muy importante para todas esta parte de la música, ¿no? Porque es como el acompañamiento, es la guía y es un elemento totalmente fundamental. Fíjate que en alguna ocasión estaba en una ceremonia y por X circunstancia, que no existe el X circunstancia y no existe el qué casualidad, Casualidad. tronó una bocina. Bueno, pues pusimos otra bocina, tronó la otra bocina. Ah, caray, pongo el celular con otra, pues el celular no tenía sonido. Increíble. Entonces me dice una persona de ahí, déjalo así, ya, sin sonido.
Y lo que yo dije en ese momento, y lo reitero y siempre lo he dicho, en realidad sin padrino no hay bautizo. Y sin sonido, de verdad, sin ese acompañamiento no hay viaje, no hay tal. A excepción de los niños santos, que son rezados. Pero sin Pero hay sonido. Ese rezo es un canto. No, y aparte tiende a ser más gutural. Entonces, tan así de importante es la música, que sin sonido no vas a tener ese viaje. Entonces digo, bueno, en tu caso que eres más experto en lo de la música, tú sabes que hay más para cada tipo de planta tiene diferente tipo de música, digamos, hay una que es un poquito más agresiva y también había que ver el tipo de, vamos a decir, el tipo de paciente, ¿no? Porque inclusive a veces se le hace una entrevista previa al paciente para ver también el tipo de música que va a llevar, ¿no? Sí, por ejemplo, se me hace muy agresivo la ceremonia, los witty, la ceremonia witty, que es puro tamborazo, y lleva un arpa, pero el arpa se escucha muy lejos, porque no, pues es que mata el sonido del tambor, ¿no? Todas es muy las grave. pum, 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 pum. Pero no es nada más tambor, luego también tienen troncos y están ahí golpeando los troncos, dices. Y yo siento que, bueno, es que tampoco ahí no toman ayahuasca, es otro tipo de medicina que ellos toman. Y entonces esa música, sí, y boba, ellos toman esa medicina donde esa música es apropiada para esa planta, para ese tipo de medicina que los dirige. En el caso de María Sabina, sus hongos no le van a poner lo que hacen en la ceremonia wití. Ella cantaba sus cantos guturales y sus rezos, todo bien padre. En ayahuasca sí llevamos más instrumentos, ya es un camino más, como que más feliz, ¿no? Más fiesta, más contento. Más bonito. Depende también de, como dices tú, de las personas, porque muchas personas también tienen algo que todos lo traen, también es, oye, ya hablamos de lo bonito, pero de lo malo, es que me siento bien mal, no quiero estar aquí, sáquenme de aquí. Se sienten terroríficos. Y entonces ahí viene cuando ya despiertan, jamás vuelvo a tomar esto, sentí lo peor del mundo. Y eso sucede también en todas las plantas ancestrales, plantas de poder, que pasa de que, ay, es que no te lo recomiendo, amiga, no te lo recomiendo, Fíjate amigo. que llegas a un punto muy curioso, donde pues obviamente todos platicamos cómo nos fue en la feria, ¿no? Claro. Y así la describimos y demás, pero sí, efectivamente ha habido personas con las que hemos tenido la oportunidad de poder trabajar y han pasado momentos difíciles, ¿no? Afortunadamente nosotros, después de una ceremonia, pues tenemos esta parte de la retroalimentación que afortunadamente, bueno, contamos con Ale, que pues es psicóloga y demás, y esto nos ayuda mucho porque esa retroalimentación, aunque haya pasado un momento pues no tan agradable, les ayuda mucho y la mayoría ha llegado al punto de decir, o sea, es que no fue la planta, ¿no? Me di cuenta de que yo traía situaciones pues bastante conflictivas o violentas o situaciones que no he podido yo trabajar y obviamente pues se enfrascan en esa situación y no te dejan avanzar a nosotros como facilitadores, ¿no? Porque Exacto. siempre se les da la atención y a esos pacientes más que a otros pues estamos como más al pendiente porque pues están pasando por una situación de crisis, literal, es una crisis. Entonces, pues sí, afortunadamente todos han coincidido en que efectivamente pues no es la planta y que al final pues muchas gracias, el acompañamiento, el momento en el que yo más necesité estuviste ahí, estamos presentes y demás. Y sí, la pregunta obligada de ¿lo volverías a hacer? Ahorita por el momento no, ¿no? Por el momento déjame por lo menos trabajar, porque asimilarlo. aunque pareciera que no, que están en un momento de crisis así totalmente desbordados, pero están trabajando. O sea, en su momento y de su forma muy particular están trabajando, ¿no? Entonces, al final, ya después que empiezan a analizar la situación y, oye, es que se me presentó esto, debí trabajar esto, no me acordaba de cierta situación, esto es lo que tengo que trabajar quizá en un futuro,
pues lo volvería a intentar, pero no ahorita. Ahorita no es el momento, ¿no? Fíjate que eso es muy importante lo que dices, porque al final nos llevan las plantas a un viaje hacia el interior, hacia nosotros mismos, y a enfrentarnos a nosotros mismos, que es el mayor temor del ser humano, es enfrentarse a sí mismo. El mayor temor es, de los mayores temores que rigen al ser humano, es estar solo. Por eso tiende a ser gregario, no ser querido. Ujú. Por eso acepta migajas. Y otra es enfrentarse a sí mismo. Por eso tiendo a dar siempre la vuelta y ser evasivo inclusive conmigo mismo. Pero cuando estamos con la planta, no hay eres evasivo, es estoy aquí y estás aquí. Estamos los dos, yo y tú. O sea, somos lo mismo. Entonces, al momento, cuando no puedes huir de ti, Exactamente. entras en un dilema brutal. Porque normalmente huimos de todo. Pero cuando ya no huyes de ti, estás en un cuarto solo, contigo mismo, no puedes huir, entonces la gente se aterra. Y sí, en efecto, no es la planta, es una situación que sí o sí tenemos que pasar en la vida. Hoy, mañana o pasado o un segundo antes de partir. Pero nos vamos a enfrentar sí o sí. Entonces, cuando llega ese momento, realmente es como cuando uno va a tener un hijo. Tú le preguntas a una persona de 27 años, oye, ¿estás preparado para tener un hijo? No. Si se los preguntas a los 40 años, te va a decir no. Y si se los preguntas a los 60, no. Uno nunca está lo suficientemente preparado para tener un hijo. Igual es con esto. Uno nunca está suficientemente preparado para enfrentarse a sí mismo. Nunca. Entonces, en ese momento que estás tú y te enfrentas a ti mismo, es aterrador no poder salir de ahí, aterrador. Entonces la planta nos llevó ahí, pero no es que la planta, ay, es mala, me lleva a lugares oscuros y que, no, espérame. Hemos llegado a la conclusión, te enfrento a ti mismo, ¿no? Y entonces sí, ay, Diosito santo, sácame de aquí, ¿qué hago? Ya no puedes huir de ti. Cuando no puedes huir de ti, ¿a dónde puedes ir? Es una pregunta muy fuerte, ¿no? Pues sí, porque tú lo acabas de decir, debemos entender muchas cosas. La planta no te da la respuesta, tú lo dijiste hace rato. La planta no es el camino, te enseña el camino. La planta no te da la respuesta, la planta te va a llevar a donde inició tu problema. Y echarle la culpa a la planta es como si vas en el camión, te duermes, te pasas y te bajas. El camión es malo, me dejó hasta acá. No, pues si tú te quedaste dormido. Sí, claro. Sí, no, el camión no hizo nada. Entonces todo esto de las plantas, como tiene una similitud todas, muchos los chamanes mucha gente dice que eso es pura visión, es una ilusión lo que vives nada más. Y no es cierto, no es una ilusión, esto es un encuentro, porque vas a tener un encuentro contigo mismo y vas a viajar hacia adentro. La farmacia, los químicos, todo eso han investigado cómo funciona la planta y se han dado cuenta que la farmacéutica lo que hace es calmar el dolor y las plantas no. Las plantas es por dentro y buscan el dolor, te enseñan. Oye, ¿por qué tomo? Aquí empezaste a tomar. Y ahí tú, a ver, ve tu vida, ¿por qué empezaste a beber? Y entonces sanas, porque también las plantas sanas dejan bueno, de hacer pero hay todo que ver eso. que no sanas con una, que es todo un proceso. Ah, sí, no, tampoco sí, no es como una terapia, o es como un tratamiento médico. Acuérdate que con una no quedas, ¿no? Entonces, normalmente el tratamiento pues consta de 10, 12, 15, no lo sé, y regresa en 15 días y cosas de esas. Entonces, depende todo también tu padecimiento, el ¿no? padecimiento, recuerda que todo es un proceso, ¿no? Digo, el objetivo que es, sí, sanar uno mismo. Sí. Lo más importante es sanar mismo el alma. Así es. No, que Así es que tengo la pata rota, voy a ir a que me sane. No, tampoco. Esto es un sanamiento interno y es para un proceso, uno mismo. Sí. Fíjate que otra de las diferencias que podemos encontrar en las plantas de poder, pues sería esta parte de la ingesta, ¿no? De la administración, ¿no? Que algunas, pues sí, obviamente es un brebaje, por si la ayahuasca es un brebaje, los honguitos te los tienes que comer literalmente así, mascados, o sea, agajos. mascados así.
Los honguitos Masticados. así, También el masticados, peyote, ¿no? ¿verdad? Que cruja, que sientas así todo el honguito, perdón, yo me equivoqué, tienes razón. El honguito va así mascado. Sí, mascado, así que, y que sientas toda la tierrita. uno por uno, todo pero eso. que sientas la tierrita, así También me decías sabrosito, que la el tierrita. San Pedro también es masticado, ¿verdad? El San Pedrito, sí, Mira, también el el San San Pedrito Pedro. es igualito que el peyote, El y peyote. es por gajitos. Ajá, en el caso del peyote igual es mascado, así, pero que le saques todo el jugo literal con las Si mordías una muelas. naranja, ¿no? Ándale, pero el sabor es totalmente diferente. Sí, sí, ¿no? ya lo La probé, ya lo experiencia. probé. Pero sí te recomiendo que te imagines una naranja, a ver si de casualidad te sabe a naranja. No, ¿no? esa vez me la dieron en gajos. Ahí. En gajitos. Sí, Pero sí, fíjate sí. que me encantó Y esa licuado. parte de poderla hacer como en este brebaje que le resta un poquito ese sabor tan, no sé cómo decirlo, como ácido, no sé, como de moneda, no sé, raro. Como de óxido, Como de óxido. como metálico, Cuando chupas algo una moneda, así, sí. sí, algo así. Que lo hacen así en tecito, lo dejan hervir pues mucho tiempo de hecho, Así para que es. suelte todo esta esencia, ¿no? El que tecito es el iboga, ¿no? Es el huitice, sí es como un tipo tecito adentro. Y en el peyote, pues también le echan un poquito de lo que es chocolate para disminuir un poquito y ya. Bueno, ese sería en la ingesta. También tenemos el bufo, que es, digamos que inhalado, ¿no? Se quema y lo que Las realmente plantas inhalas. inhaladas. Bueno, pero ese no es plantita, acuérdate. Ah, bueno, el sí. bufito ese es Ah, no es plantita esa. no, es de un animalito que es de un sapito que es originario de Sonora. Como el Se le cascaroncito. raspa así como sus alitas acá atrás. Después, eso que se le raspa son como gotitas, para que entiendas, así como la gotita de la piel, y se cristaliza. Y eso es lo que se quema y se inhala. En el won, ¿cómo se llama won? No, se llaman pipas. En una pipita de pipa. cristal, ahí se sí, inhala. won. Sí, en una pipita se inhala pero ese va inhalado. Y uno que va igual inhalado, pero es plantita, es la salvia. Ándale, la salvia también. La salvia divinoris, esa sí es una plantita, que va quemada adentro de la pipita, y esa sí va inhalada. Esa es, no sé, algo brutal. La salvia divinoris es algo de cuidado, algo brutal. Digo que al final de cuentas creo que te muestra más cómo te desfragmenta, pero te lo muestra, o sea, lo ves el cuerpo, porque varias personas lo han manifestado, que ven su cuerpo, o sea, tú te ves ahí parada así. En lo personal yo lo vi, yo también pasé por ese proceso, lo veo así, y haz de cuenta que pasa una cuchilla finamente el espesor más delgado que hay, y te fracciona así, pero te fracciona en láminas, en 10,000 láminas delgadas. Entonces es así. Y ves todo, literalmente todo tu cuerpo, todo tu alma, todas tus emociones. Es algo muy duro, muy duro. También está el que es esnifiado, como es esta parte del rapé, del rapecito, que ya habíamos comentado acerca del que es una mezcla de varias plantas con varias finalidades, ¿no? Está, digamos que esta parte ceremonial, que usualmente es el parica, o el yopoahuasca, o ¿cuáles otros hay para ceremonia? Principalmente el que se utiliza para las ceremonias, el parica es el más fuerte y el más común, el que se utiliza, que ese se trae de las plantas, pero ese sí, literalmente exportado, ese porque es un ritual que se hace principalmente en Colombia, Perú y Ecuador. Entonces, pues la gente se va a las montañas a buscar las plantas de ahí. Y ahí es puro tamborazo, ¿eh? Ay, días y días. Huehue. Así es, a buscar las plantitas, y son ceremonias, pero realmente, digo, el parica, bueno, ese tipo de ceremonias no es muy apto para personas con problemas cardíacos. O sea, porque en todos, acuérdate que siempre hay de que con ese tipo de personas no se puede, y en este caso no se puede con tipo de personas cardíacos. Y lo que hace es, pues sí te lleva a un
umbral de conciencia acrecentada por un buen de tiempo, pero a veces es muy brutal ¿cómo te diré? La colocación o la administración, porque pues yo he visto gente que inclusive casi se desmaya ahí. Se cae. Y lo peor es que primero va una fosa nasal. Una fosa nasal y después en va el la nombre sea otra. de Dios, pues ya el otro desmayado o la otra desmayada. No, párate, que todavía falta la otra falta fosa. la otra. No, espera. No, pues es que Sí, está y fuerte. después la otra fosa y pues sí, a veces la gente cae ahí mismo, ¿no? Entonces es algo muy fuerte. No, di la verdad, se cae. Yo me caí. ¿Tú te caíste? Yo me caí. Ay, perdón, eras Di tú. la verdad. Y ya cuando me paras, digo, te falta la otra. Digo, ay, Dios mío. No, todavía falta. No, pero es algo muy, muy padre porque, pues sí, tuviste un buen viaje ahí, ¿no? Sí, yo creo que eso también, algo similar en todas las plantas, la entrada es lo más difícil. O sea, la primera toma o la primera, ¿cómo se llama? Iniciación. Eso es lo más difícil. Porque ya después, échame la otra, ya, pues ya estamos aquí, ¿no? Como con el alcohol, ¿no? La primera te sabe raro, te pica la garganta, te Sí. arde y ya después ya dices, pues no está tan mal. Ay, Algo sabe así. bien feo, échale otro, echa otra. Algo así pasa con las plantitas, ¿no? Como esta parte, a lo mejor de la entrada, sí es un poquito como ese reto personal, ¿no? Incluso desde el hecho de presentarte a tener esta experiencia, ¿no? El hecho de tomar la decisión de atreverte a hacer algo así, es algo como que cuesta trabajo, ¿no? Es algo complicado llegar a ese punto porque pues las personas que saben un poquito acerca de las plantas, pues es un viaje interno y sí, efectivamente, pues te lleva a este enfrentamiento de uno mismo, es como si te estuvieras viendo en un espejo y este acto de reconocimiento de visualizarte realmente como eres, ¿no? Porque no todos somos unas personas que no tenemos ningún error o ningún defecto, ¿no? Y a veces usualmente no lo mostramos o no lo aceptamos y normalmente lo tenemos pues un poquito guardado, ¿no? Pero cuando ya te enfrentas a ti mismo con todo este espectro de colores que manejamos, pues ni modo, no hay de otra. Pero aparte de eso, imagínate enfrentarte con todo lo que tú dices, es bien importante porque con una serie de tu historia personal, vamos a pensar en una persona exageradamente trágica que, bueno, pues un malhechor, vamos a decirlo así, y que pues deba muchas cosas y se está enfrentando en ese estado tan sensible, como estás tan sensible de verdad, y enfrentar todo eso, es lo que les causa terror, en realidad. Enfrentarte a ti mismo en ese estado tan sensible, porque cuando estás en tus 5 sentidos, estás con el ego hasta arriba y estás con todas tus máscaras y todos tus recursos heroicos y con todas tus defensas, dices, no, pues qué, se lo merecía, ¿no? Pues qué, así, y yo acá, y esto, y así. Entonces, porque no estás. En realidad, está tu máscara, está tu el escudo automático, tu protector, escudo, ¿no? pero no estás tú. Pero cuando estás, a ver, estás tú aquí, así, como Dios te trajo al mundo. Y en ese estado tan sensible, te das cuenta, entonces si la gente es, sácame de aquí, de verdad no quiero estar aquí, no quiero enfrentarme a mí mismo, ¿no? Y es muy duro, es muy duro. Entonces, si algo tienen en común, es que te llevan a ese viaje, siempre va hacia adentro, aunque la gente piense que es hacia afuera, el viaje siempre es hacia adentro, siempre. Te das cuenta de que la mayoría de las plantas, inclusive el bufo, que es un animalito, tienden a mostrarte cierta pinta, cierto tipo de colores, y es donde empiezas a darte cuenta que empiezas a conectar. Y otra, que empiezas a mostrar luego síntomas físicos, pero son muy rápidos, ¿no? Como digamos en el caso de rape, pues hasta te puedes ahí dar el ranazo. No, pero en el caso del bufo es, no terminas de contar 5 y tú ya estás allá. Sí. O sea, es todavía más rápido. Todavía creo que vas en el 3 y tú ya estás allá. Ya cuando despiertas, 3. Ya hasta regresaste, ¿no? Y pues que todos estos tienen como objetivo, de verdad, el encuentro contigo mismo para una sanación. ¿No? Exactamente. Oye, y por cierto, de lo que decías de qué otras plantas, pues hay varias plantas. Mira, hay una que es la menta, pero se llama menta salvaje. ¿No? Ya desde Ya el con nombre. eso ya. Y es Hasta me salvaje. recuerdas hasta que hablábamos de
de que es muy difícil la entrada de bebés. Me acuerdo que tenemos un pacientito ahí que tomaba y hacía unas caras de... Y yo, ay, no, ya no quiero. Nada más de verle la cara. Mejor no, gracias, ya me arrepentí. Ya hasta le decíamos, volteate, no toma y volteanos la espalda, porque sí está... No, Claro, estas plantitas, pues sí, digamos que su intención es este viaje interno y poder sanar, pues realmente el origen, ¿no? El origen de nuestras dolencias, porque usualmente cuando hacemos o nos acercamos a las plantitas ancestrales, es porque traemos algo de nuestro presente, ¿no? Que queremos resolver una situación de este momento, que tratamos de analizar, de resignificar y demás, pero realmente las plantitas ancestrales nos regresan al origen real de toda esta situación que llegó, que digamos que dio... que de ahí partió y por eso ahorita de consecuencia estamos viviendo este momento, que es el que queremos sanar en teoría, pero realmente lo que necesitamos sanar es de dónde se originó, ¿no? Para poder aparte, llegar a eso. Que todo en su momento uno mismo siente el llamado. O sea, porque no en todo momento, exacto, no en todo, a veces lo escuchas y no te hace eco, ¿no? Ah, sí, lo he escuchado, y de repente llega uno que, ¡pum! ¿Ves? Esta es la que quiero. En ese momento sientes el llamado, es tu momento de ir, ¿cierto? Cierto, muy cierto. Es tu momento de ir. Entonces, esto de las plantas de verdad es algo muy, muy místico, muy mágico, muy, muy sanador y muy liberador, ¿no? Sí, es muy algo del común de las plantas. Yo creo que la pregunta no es qué es la ayahuasca o qué es el bufo, qué es el peyote o qué es, más bien decirnos qué piensan las plantas de nosotros, porque hay que entender que las plantas están y van a estar siempre aquí en la tierra. Nosotros llegamos después que las plantas llegaran. Entonces las plantas tienen todo. Y otra de las cosas, no es una visión, es un encuentro personal que no te lo va a dar ninguna religión. Las plantas son las que te van a dar ese encuentro, porque muchas religiones dicen que ir a la iglesia es para valientes. No, ya cualquiera puede ir a la iglesia. Lo difícil es encontrarte contigo mismo. Como dices tú, órale, tú te encerrado en un cuarto, tú mismo. Eso es lo difícil. Eso sí es para mí, eso es para valientes, enfrentarte a ti mismo, en un encuentro contigo mismo. Exactamente, y recordemos que bueno, el camino de las plantas es un proceso, no es magia, así, no es un milagro de un momento a otro ya soy una mujer distinta, es un proceso, sí vamos sanando poco a poco y sí se pueden ver cierto tipo de cambios después de la primera toma, aunque a veces es un poquito complicado porque luchamos con esa parte de la expectativa, luchamos un poquito con esa parte de qué es lo que va a pasar y todo. Pero bueno, adelante, esta experiencia es muy personal. Tómela. Muchísimas gracias. Esto de las plantas está buenísimo, es algo para pensar, algo para reconsiderar, algo para tomar en cuenta. Nosotros somos Armenta Ceremonial, muchísimas gracias por su tiempo. Después de la vida y la salud, recordemos que lo más importante es el tiempo. Les recordamos nuestras redes sociales, que es Armenta Ceremonial en Facebook, TikTok e Instagram, Armenta Ceremonial Oficial en YouTube. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias. ¡Ajú!